Buenos días a todos. ¿Cómo andan? ¿Bien? Los veo muy... Bueno, vamos a continuar en esta fría mañana, la verdad que está frío, con el tema muy interesante que empezamos la semana pasada. ¿Se acuerdan? ¿Solamente falsos maestros? ¿Y el orden cuál sería? Todo este tiempo lo estoy haciendo para... Ahí está, ahora sí. Bien. Leo estudio. Bien. Se va a ganar, algo se va a ganar. Para poder conectar el sermón que fue muy claro de la semana pasada y continuar con ese tema, falsos profetas y falsos maestros en ese orden, y hoy no voy a explicar por qué es el orden, o capaz que sí, les invito a que me acompañen con sus Biblias a la carta del apóstol Pablo, gracias, a los Gálatas, capítulo 1, versos 6 al 9. Búsquelo tranquilo. Ustedes siempre tienen la libertad de buscar o no los pasajes subyacentes al que venimos analizando, en este caso va a ser 2 Pedro, porque estamos estudiando esa carta. Pero en esta oportunidad, hoy voy a necesitar que me acompañen en la lectura con 3 pasajes. Después el resto ustedes tienen, como siempre digo, la libertad de buscarlos o no. Uno es el de Gálatas, otro va a ser el pasaje central de 2 Pedro, capítulo 2, 4 al 9, y el otro va a ser Génesis 19. A medida que vaya pasando el sermón, ustedes se van a ir dando cuenta por qué tienen que buscar y leer y acompañarme en la lectura. Para hacer un buen empalme con el sermón del domingo pasado y un buen empalme como el que hace un buen electricista, vamos a leer Gálatas capítulo 1, versos 6 al 9. Antes de leer este pasaje, es importante entender que cuando Pablo está escribiendo a esta iglesia, ellos están en un contexto de falsos maestros o falsos profetas, judaizantes, y también con una fuerte tradición que aseguraba la entrega de la ley divina al hombre por medio de ángeles. Nosotros sabemos que eso es herético, que no es verdad, que la ley de Jehová le fue otorgada a Moisés por el mismo Jehová. Pero estaban esos maestros, falsos maestros judaizantes, salud, y estaba esa fuerte tradición que marcaba o aseguraba que quienes habían entregado la ley moral o la ley total de Dios al hombre habían sido ángeles. Y ahora se van a dar cuenta ustedes en la lectura por qué hago esa aclaración. Entonces, en ese contexto, Saulo dice a los de Galacia, Gálatas capítulo 1, versos 6 al 9, me maravillo, me escandalizo de que tan pronto ustedes hayan abandonado a aquel, y ahí hace referencia del Padre, que los llamó, el que llama siempre a salvación es el Padre, por la gracia de Cristo, el agente salvador es el Hijo, para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban, estos falsos maestros judaizantes, a ustedes y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Verso 8, pero si aún nosotros, o un ángel del cielo, por eso la aclaración al principio, y hoy vamos a ver mucho de las características que tienen los ángeles, no vamos a estudiar angelología, eso se los recomiendo que lo hagan en casa. Si un ángel del cielo les anunciara otro evangelio contrario al que les hemos anunciado, sea anatema. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguien les anuncia un evangelio contrario al que recibieron, sea anatema. Fíjense que en 3 versículos repite una palabra. Y nosotros sabemos que cuando en una porción de la Escritura una palabra se repite es porque denota importancia. Y es la palabra anatema. La palabra anatema. Nosotros usamos, si ustedes hacen memoria, el día de la nieve, en el curso de membresía, Federico usó este último versículo. Hicimos mención de la palabra anatema.
Cuando una persona, supuestamente todos los que estamos acá, llegamos a la familia de la fe a través de la experiencia del nuevo nacimiento y de la conversión, Dios el Padre nos aplica a cada uno de nosotros una serie de beneficios que son sumamente importantes y necesarios para la vida cristiana. Lo hemos nombrado en muchas oportunidades, desde que nos conocimos y en otras reuniones también. Yo solamente los voy a enumerar, no los voy a explicar. Y en esos beneficios tenemos la expiación, que es una transferencia de culpa, tenemos la justificación, la redención, la remisión, la sustitución, la adopción, ahora somos hijos de Dios, propiciación por nuestros pecados, la adopción, ya lo dije. Y después cuando nos vamos de este mundo, cuando lleguemos a la patria celestial, eso se va a completar en un beneficio que es la glorificación. Pero hay un elemento, hay un beneficio que tiene dos aristas, una que es posicional y otra que es progresiva, que es la que estamos viviendo ahora, y es la santificación. Hay una santificación posicional desde el día que nosotros pertenecemos a la familia de la fe. El Padre, ¿qué hace? Nos separa, nos pone aparte. Eso es santidad. Eso es santificación. Luego ese puntapié continúa en la práctica con una progresión de cosas que nosotros tenemos que hacer a través de los usos de medios de gracia o disciplinas espirituales, y es el avance del carácter, nuestro carácter en relación al carácter del Señor Jesús. Nosotros no llevamos una chapita de bronce o de oro en el cuerpo o en nuestros utensilios que dicen santidad a Jehová, pero lo cierto es que hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa, y todo cuanto somos y todo cuanto tenemos debiera ser para el uso exclusivo de Dios. Eso es la santificación. Separados para el uso exclusivo de Dios, sin importar cuál sea tu posición social, el auto que manejes, la profesión que tengas, tu estado civil y demás. Si eres del Señor, tu vida completa es para el uso exclusivo de Dios. Aun cuando decíamos en la oración, aún esos momentos de descanso, de vacaciones, deben ser para el uso exclusivo de Dios. Del mismo modo que Dios, el Padre, separa a personas para su uso exclusivo, santificación, también separa a personas para destrucción. Eso es anatema. Pone aparte para destrucción. Y cuando digo destrucción, y siempre lo aclaramos por lo general al final de los mensajes, hoy lo voy a aclarar desde el principio, estoy hablando del estado eterno de separación de aquellos que van a pasar la eternidad en el lago de fuego y azufre. Y tengo que aclarar que si bien es destrucción, la máquina de la conciencia de las almas que vayan a ese lugar con un cuerpo también, no se va a apagar. Yo sé que hay hermanos de cierta denominación protestante y reformada, que ellos predican una teología aniquilacionista, que se termina, que se apaga todo. Bueno, eso no es bíblico. Hay una eterna conciencia de sufrimiento, del mismo modo que aquellos que vamos a la patria celestial vamos a ser plenamente conscientes de una eterna bienaventuranza. Aquellos que vayan a la perdición eterna, eternamente van a sufrir el castigo, anatema, separados para destrucción. Y ese va a ser el destino final también de estos falsos profetas y de estos falsos maestros. A lo largo del argumento bíblico, de toda la Biblia, nosotros encontramos varios ejemplos de estos falsos profetas y de estos falsos maestros. Yo no voy a nombrar hoy día ninguno dentro del argumento bíblico, eso lo va a hacer Federico la semana que viene, pero sí voy a hacer referencia a uno muy particular, el cual ya referencié el año pasado con los varones y creo que este año también. Alguien que vivió durante el siglo III después de Cristo, alguien que hizo mucho daño, alguien que murió de una manera vergonzosa, y lo voy a recordar, los varones que estuvieron aquel día se van a acordar. Arrio de Alejandría. Arrio de Alejandría. En Alejandría era la capital egipcia del imperio ¿de quién? De Alejandro. Por eso se llamaba Alejandría. Alejandro Magno, el macedonio más famoso de la historia. En ese lugar, Alejandría, había, entre muchas cosas, una de las maravillas del mundo, que era la biblioteca de Alejandría. Después se incendió, y habían muchos doctores de la teología, los padres de la iglesia. Estamos hablando de la época patrística de la iglesia estaba conducida por los padres,
Y entre esos exponentes estaba este Arrio, un doctor teólogo con una herejía, y un oponente muy antagónico llamado Atanasio. Si alguien piensa ser papá en el futuro y tiene un hijo varón, yo le recomiendo que no le ponga ninguno de los dos nombres, ni Arrio ni Atanasio. Pero Atanasio era un hombre temeroso del Señor. Atanasio de Alejandría era un obispo de Alejandría, y cada vez que había un concilio para conciliar doctrinas, y como vimos el domingo pasado, la doctrina más atacada a lo largo de la historia ha sido la doctrina de Cristo, de la perfecta deidad y humanidad del Señor Jesucristo. Cada vez que había un concilio, la primera doctrina que se trataba en esos concilios era la de la deidad de Cristo. Y siempre, como pregunta disparadora, se empezaba ese concilio preguntando, valgo la redundancia, ¿quién era Cristo? Y Atanasio se levantaba, el bueno, con mucha autoridad y con mucha valentía, y decía: Jesucristo es perfectamente hombre, perfectamente Dios. Arrio, con la secta de los arrianos, se levantaba y decía: no, eso es una herejía. Jesucristo es el creador de todas las cosas, es el que tiene poder para sustentar la vida, pero es un ser creado al cual se le han otorgado superpoderes. Cada vez que había esa confrontación, el pobre Atanasio se tenía que ir exiliado de Alejandría, lejos de los afectos, lejos de los amigos, lejos de sus libros, lejos de sus pergaminos, lejos de su ministerio. Durante 78 años de vida, que eso fue lo que vivió aproximadamente Atanasio, tuvo que exiliarse por defender la deidad del Verbo y la perfecta humanidad del Verbo 6 veces. 6 veces se tuvo que ir por defender la perfecta humanidad y la perfecta deidad de Cristo. Pero hubo un tiempo para el resto de los padres de la iglesia en que este Arrio, el hereje, uno de los herejes más famosos en la historia de la iglesia, se convirtió en un verdadero dolor de muela. Ayer Leonardo estaba con dolor de cabeza, es horrible el dolor de cabeza, es neurálgico, pero el dolor de muela es peor. Y la neuralgia del trigémino es peor. Bueno, este tipo se había convertido en un verdadero dolor de cabeza para los padres de la iglesia. Entonces alguien que se sospecha quién es, pero no voy a decir quién, porque no estamos seguros, tuvo una excelente idea de envenenarlo. Lo envenenaron en un monasterio, donde él estudiaba y donde se recluía para hacer su ministerio herético, Arrio y los arrianos. Yo no sé si todos han desayunado, si no han desayunado les pido disculpas, pero les voy a contar cómo murió Arrio. Cuando fue envenenado, fue tan grande la diarrea que le agarró a Arrio, que no solamente despidió sustancia acuosa, literalmente en esa diarrea despidió todo el duodeno, toda la parte que sigue del duodeno, del intestino grueso, y todos los intestinos. Así murió Arrio, manera vergonzosa, separado para destrucción. Arrio ahora está separado, todavía no ha sido destruido, está en un lugar espiritual que vamos a hacer referencia también esta mañana, pero su muerte fue sumamente vergonzosa. Un tipo que negó la perfecta deidad de Cristo. Pero además el daño fue como un efecto dominó, porque el día de hoy, cada vez que ustedes vean el sábado a la tarde o cualquier momento de la semana, día 2, a veces día 4, personas en distintos lugares o casa por casa golpeando la puerta a los cuales nadie le quiere abrir, acuérdense de Arrio y de los arrianos, porque los testigos sí Jehová son un desprendimiento de la doctrina de Arrio. ¿Y sabe quiénes son los verdaderos testigos de Jehová? Ustedes y yo. Debiera de ser así. Nosotros debiéramos dar testimonio de quién es nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Ahora bien, con respecto a los falsos profetas y a los falsos maestros, ¿tenemos nosotros los creyentes alguna responsabilidad? Dice el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 7, verso 15, un pasaje reconocido: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. La palabra guardaos en el griego se pronuncia prosejo, y ¿saben qué significa? Estar todo el tiempo alerta, como un soldado. Recuerden que nosotros pertenecemos a un ejército, en un estado de alerta y concentración para ver realmente quién es o no un falso profeta, o quién está predicando una verdadera doctrina o una falsa doctrina.
La semana pasada, en los anuncios, ese tema aparte, les pedí a los hermanos que iban a participar de la coinonía que me hicieran acordar de algo. Algunos se acordaron y algunos no, pero era a propósito para hacer una lectura o tener una idea de cómo estaba la congregación con respecto al posible consumo o no de material de falsos profetas. Y Leonardo, cuando ya habíamos terminado de almorzar, preguntó si nosotros conocíamos el ministerio de determinado predicador. No viene al caso. Yo le dije que sí, que había consumido mucho de sus predicaciones, que si bien no considero que sea reformado o completamente calvinista, como somos nosotros, pero sí creo que es un hombre santo y de sana doctrina, más allá de que en el pasado sirvió junto a otro individuo, quien hoy sí para mí considero un falso profeta y un hereje. Y a ese sí lo voy a nombrar, Marcos Witt. Pero aparte, cuando estábamos charlando acerca de este otro predicador, un hermano que ya no ha podido venir, con mucha autoridad, y ahí sí me llenó de tranquilidad, dijo ese hermano, el hermano Fabián, que cuando él escucha algo que teológicamente o doctrinalmente no le cierra, no le cuadra, directamente es como que su cerebro se apaga y lo desecha. Entonces, a mí me llena de tranquilidad dos cosas. Primero, que nuestro pastor tenga la idea que esta congregación tiene un alto coeficiente teológico, personas que estudian la palabra. Mientras más se conoce la palabra, con la suministración del Espíritu Santo, es más fácil tener una apologética y una defensa contra estos falsos maestros. Pero en la práctica, empíricamente, también me genera tranquilidad que un hermano diga, cuando yo escucho ese tipo de cosas que doctrinalmente no me cierran, directamente desenchufo mi cerebro. Pero aún así, si hay algún hermano que por jurisprudencia, por el transcurso del tiempo y costumbre, por distintos lugares donde viene, aún esté teniendo problemas para identificar o no ciertos falsos profetas, porque siempre han habido, no hay nada nuevo bajo el sol, tienen toda la libertad de hablar con nosotros y poder sacarnos las dudas de si realmente están incurriendo o no en ese pecado. Ahora sí les invito a que vamos al pasaje en cuestión, 2 Pedro, capítulo 2, versos 4 al 9. Segunda de Pedro, capítulo 2, versos 4 al 9. 6 versículos en esta mañana vamos a considerar. Voy a leer el pasaje, luego voy a pedir la guía del Señor y luego vamos a analizar rápidamente verso por verso. Dice así: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y sí condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda. Estoy seguro que muchos de ustedes es la primera vez que escuchan esa palabra. Abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa. Recuerden esa expresión, alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Verso 9, sabe el Señor librar, y está muy relacionado a uno de los himnos que cantamos en esta mañana, donde el Señor nos libera y nos protege en los momentos difíciles. Sabe el Señor librar de tentación, peirasmos, a los piadosos, y reservar, recuerden también esa palabra, reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Oremos. Amado Padre que estás en el cielo, en esta mañana te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por la libertad de poder abrirla, de poder expresarla. Te rogamos en esta mañana que sea tu Espíritu Santo trabajando, como decimos siempre, en el corazón de cada uno de nosotros. Que solamente tu Hijo, el Señor Jesucristo, sea glorificado en esta mañana, y nosotros, al contemplar a Cristo
con los ojos de la fe podamos encontrar equilibrio en cada una de las áreas de nuestras vidas, Señor. Que todas esas presiones, esas tribulaciones, esos peirasmos que nos tocan vivir a diario, podamos transitarlas mirando, poniendo los ojos todo el tiempo en la persona del capitán y salvador de nuestras almas. Dejamos todo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, da la sensación, por lo que aprendimos la semana pasada y por lo que acabamos de leer, que el apóstol Pedro está como cambiando de tema, porque la semana pasada habló bien, con mucha ubicación, acerca del tema que iba a empezar, que continúa hoy y que continúa el domingo que viene. Da la sensación que se corre, que trae a manifiesto el pecado de tres grupos de seres, tres clases de seres que pecan. Compara el pecado de los falsos maestros, de los falsos profetas, de los falsos maestros con este grupo de personas. Y no es que el apóstol Pedro esté cambiando abruptamente de tema, continúa con el mismo tema. Lo que va a hacer en esta mañana, a través de esta porción, de esta carta, es agregarle aún más terror y más estiércol al testimonio de estos falsos profetas y de estos falsos maestros. Y ustedes ya van a ver por qué. Le va a agregar aún más terror al pecado, a los pecados que ya nos nombraron la semana pasada, que también los vamos a recordar, le suma más terror todavía. Compara el castigo, el anatema, de los falsos profetas con el castigo de tres grupos de personas, o de seres, mejor dicho, como les decía. Primero, los ángeles caídos, la humanidad en los días de Noé y los ciudadanos de Sodoma y Gomorra. ¿Por qué compara Pedro el pecado o el juicio de estos falsos maestros y falsos profetas con el pecado de estos tres grupos de seres? Porque aunque teológicamente muchos de estos falsos maestros o falsos profetas sean implacables, siempre sus obras, tarde o temprano, los van a delatar. También lo vimos el domingo pasado. Ellos pueden ser implacables en la forma y en la manera de presentar la doctrina y de confundir a la gente, pero tarde o temprano sus obras los van a delatar. Vamos a ver la condición espiritual de cada uno de estos tres grupos, qué pecado practicaban, terribles y aberrantes, se los voy adelantando porque vamos a verlo con mayor detalle, cuál era para ellos el juicio y la condenación, porque hay una condenación, porque el verso 3 que vimos el domingo pasado termina diciendo, la condenación no se tarda, es inminente, va a suceder, no sabemos cuándo, pero va a suceder. La condenación no se tarda y su perdición no duerme, su perdición no se duerme, sí o sí va a haber un castigo para estos falsos profetas y estos falsos maestros. No se van a escapar de la ira venidera, no va a haber escapatoria, a no ser que haya un arrepentimiento, a no ser que entre ellos, paradójicamente, haya algún elegido. Cabe destacar también que el apóstol usará versos espejos que se reflejan en ambas cartas, era lo que le compartía anoche a Federico, por ejemplo, ángeles caídos que pecan y el testimonio de Noé, eso lo vimos en 1 Pedro, también me tocó a mí, capítulo 3, versos 20-22, y también nos hace viajar nuevamente al Génesis, el origen de la humanidad, pero también el origen del pecado. Recuerden siempre eso, el origen de la humanidad y el origen del pecado. No hay nada nuevo debajo del sol, todo comenzó ahí. Se ha ido perfeccionando el pecado, pero todo comenzó allí. Bueno, dice el verso 4, y ahí arrancamos con el primer grupo de pecadores. Porque si Dios, el Padre, no perdonó a los ángeles que pecaron, no perdonó, en el griego es la palabra feidomai y significa no indultó. Vieron que durante la época, creo que de la pandemia, un poquito antes, un poquito después, el Vaticano ¿qué hacía? Vendía indulgencias. O sea, según el pecado uno podía recibir perdón pagando una cantidad considerable de euros. Bueno, eso es una herejía también. Roma se va a tener que hacer cargo también de la máquina de herejes que ha ido colocando en el papado durante toda la historia. Dice que no indultó, no rescató, no hay redención para los ángeles. Un ángel cuando peca, chao, hasta luego. No hay salvación, no hay un rescate para salvación. Dice la carta a los Hebreos, el capítulo 2, versos 16 y 17, porque ciertamente el Padre no socorrió, o sea, no pagó rescate por redención. El Señor Jesucristo no pagó un rescate por redención
a los ángeles, sino que socorrió, o sea que sí rescató, ¿a quién? A la descendencia de Abraham. Y en la descendencia de Abraham eran todos seres humanos, no habían ángeles. Por lo cual debía ser el Señor Jesucristo en todo semejante a sus hermanos, o sea, humano sin dejar de ser Dios, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que Dios se refiere, para expiar, transferencia de culpa, los pecados del pueblo. O sea, todos los beneficios que yo nombré en el principio para las personas que hemos conocido al Señor no son aplicables para los ángeles. Un ángel no puede venir ante el trono de la gracia y pedirle perdón al Señor por sus pecados. No lo puede hacer. ¿Saben por qué? Porque, entre otras cosas, en la cruz o en la obra de redención de vida, muerte y resurrección, toda esa obra la hizo un ser perfectamente hombre, perfectamente Dios. No era ni perfectamente hombre, ni perfectamente Dios, ni perfectamente ángel. Solamente murió por seres humanos. Y nosotros sabemos muy bien que no murió por toda la humanidad, pero no murió por ángeles. No hay redención para los ángeles. Dice el texto, ángeles que pecaron. Continúa el texto diciendo eso. ¿Está haciendo referencia Pedro en este versículo a todos los ángeles caídos? ¿A todos los ángeles de todos los tiempos? Bueno, nosotros sabemos que no. Esos ángeles que pecaron están en un lugar que ya voy a explicar ahora, pero nosotros sabemos, porque también lo explicó Federico en 1 Pedro 5:8, que Satanás y sus demonios, y una gran parte de sus demonios, siguen operando. Como león rugiente. No me acuerdo si lo dio Federico, a ver si tengo, bueno, no importa, sí, lo dio Federico. Como león rugiente. Cuando Pedro estaba escribiendo eso en 1 Pedro, él tenía en mente una especie de felino, de león, que tenía el nombre de pantera leopérsica. La pantera leopérsica, ¿qué hace? Tiene su presa, lo que va a matar, pero alrededor pone otras leonas leopérsicas, otras panteras leopérsicas, perdón. Entonces, cuando ha identificado su presa, ¿qué es lo que hace? Lo primero que hace es rugir. Por eso se llama león rugiente. Y lo ataca. Y si logra vencerlo, no lo mata por desangramiento, sino por asfixia. Tal la fuerza que tiene la pantera leopérsica que a su presa, puede ser el animalito que ustedes quieran pensar, lo mata por asfixia. Pero si se le escapa, tiene rodeada la manzana de su víctima por otras panteras leopérsicas. Ahí están los demonios. Eso es lo que representa realmente Satanás y los demonios. Entonces, no está hablando de todos los demonios, porque ellos siguen operando. Nosotros seguimos luchando contra huestes angelicales de maldad, contra demonios, contra ángeles caídos. Entonces, no está haciendo referencia a todos los ángeles, contando con la premisa exegética que esta carta, como también aprendimos en el primer capítulo de la mano de Fede, es un recordatorio y continuación de la primera, esta segunda carta, a los creyentes de la diáspora. ¿Quiénes son entonces estos ángeles? Son los ángeles que pecaron. Según la exégesis, son aquellos que ya referenció en su primera carta, en el capítulo 3, que ese sí me toca hablar a mí, versos 20 y 22, conectándolo también con Génesis 6. Espíritus encarcelados. ¿Ustedes se acuerdan? Los espíritus encarcelados. Después hicimos una especie de debate en una coinonía. ¿Cuál fue el pecado de esos ángeles, que ahora son espíritus encarcelados? Bueno, codiciar en rebeldía y casarse y tener hijos con mujeres. Mujeres que estaban bien buenas, y esa expresión no fue una expresión que se me ocurrió a mí. El original dice eso. La Biblia textual dice eso. Vieron los ángeles, los hijos de Elohim, que las hijas de los hombres estaban buenas. Las codiciaron y se casaron con ellas y tuvieron hijos. Continúa el texto. Sino que arrojándolos al infierno, no los indultó, los entregó a prisiones de oscuridad. Por eso la expresión espíritus encarcelados que vimos en la primera carta, para ser reservados al juicio. Va a haber un juicio. Y ese juicio, les adelanto, lo vamos a soportar todos, buenos y malos. Todos vamos a ser juzgados. Hay una diferencia sustancial entre nosotros y los impíos. De mismo modo que las personas que han partido y parten de este mundo sin Cristo están en un lugar reservadas para ser juzgadas y condenadas. Hay personas que ya han muerto a lo largo de la historia sin Cristo, sin salvación. Esas personas todavía no están en el destino eterno, están en una sala de espera. Usted le puede poner el nombre que quiera, Hades, Seol o sala de espera de tormento. Del mismo modo
que esos seres humanos que han partido sin Cristo, estos ángeles que pecaron, han sido encarcelados en un lugar, también en una sala de espera. Y aquí dice infierno, ser reservados al juicio. Estos ángeles caídos, espíritus escarcelados, están en un lugar, y el texto dice infierno. Primero tienen que pasar por un juicio y después el destino final va a ser el lago de fuego y azufre. Pero ellos dicen que ya están en un lugar que se llama infierno. No es el lago de fuego y azufre. Es un lugar que están de reserva, que están esperando. Y aquí la palabra infierno, en el griego, si ustedes lo buscan, y también la Biblia es textual, es un lugar llamado Tártaro, Tartarus o Tartaria, que si bien es un nombre que corresponde a la mitología griega, muy común en esa época, es un lugar que existe. Es un lugar de encarcelamiento, una sala de espera, donde están estos ángeles caídos esperando a ser juzgados. Ellos están ahí. Ese lugar, esa palabra infierno, se traduce como Tartaria o Tartarus, no es el lago de fuego y azufre, tampoco es el Hades y Seol, donde están los incrédulos humanos sin Cristo. Verso 5, segundo grupo de pecadores, y comienza igual que en el verso 4, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, igual, lo mismo, no indultó, no pasó por alto a la humanidad del mundo antiguo, en los días de Noé. ¿Cómo era esa humanidad? Bueno, Génesis 6 nos da un pequeño pantallazo de cómo era el estado espiritual de esa humanidad. Y vio Jehová, verso 5 del capítulo 6 de Génesis, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Un solo versículo nos pinta más o menos cómo era la situación espiritual de los hombres en los días de Noé. Maldad. La palabra maldad significa depravación. Esa palabra creo que a todos nos suena, y a todos los que somos calvinistas nos genera simpatía por ser calvinista, pero no por el sentido de la palabra. Y dice que era designio de los pensamientos. Eran esos hombres una ingeniería de hacer e inventar pecados todo el tiempo. Todo el tiempo estaban haciendo y perfeccionándose en el pecado. Y si no había un pecado inventado, lo inventaban, y si había un pecado inventado, lo perfeccionaban. La forma depravada en la que vivía la humanidad en los tiempos de Noé era destructiva, era autodestructiva. Cuando Noé, pregonero de justicia, cuando Noé estaba construyendo el arca, era pregonero de justicia, ¿qué hacía Noé mientras construía el arca? ¿Qué estaba haciendo? Estaba predicando, por eso dice pregonero de justicia. Pero no solamente era pregonero por lo que le decía a la gente, porque las advertía del juicio, sino porque aparte, ¿cómo era su testimonio? ¿De una persona? Justa. Entonces, guardó a Noé pregonero de justicia. Dice el texto, con otras 7 personas, la esposa de Noé, Sem, Can y Jafet, que eran sus hijos, y las esposas de sus hijos. Ahí tenemos 8 en total. Trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. El mundo que Dios había creado estaba dominado por la impiedad de los hombres. Dios, dice el texto también en Génesis, se arrepiente, y es realmente para nuestra mente finita extraordinario pensar que Dios se puede arrepentir. Dios se arrepiente de haber creado al hombre, destruye a los hombres a excepción de Noé y su familia mediante el cataclismo, esa es una palabra griega también, traída al español, del diluvio. Pero las almas de esos impíos están reservadas también para el anatema final. Todavía el alma de ellos no ha sido totalmente destruida, están reservadas. Esos sí están en el Hades o Seol, aguardando el juicio y condenación eternos. Verso 6, tercer grupo de pecadores, y acá se va a poner más bravo, y ahí sí les pido que vayan buscando Génesis capítulo 19. Verso 6, tercer grupo de pecadores. En los versos anteriores comienza Pedro con la expresión no perdonó, no perdonó, no perdonó. No indultó, no pasó por alto. Aquí completa el proceso judicial de los pecadores y dice, y sí condenó. Fíjense que acá empieza diferente. En los otros 2 versículos anteriores comienza con, y si no perdonó, y acá dice, y sí condenó. Por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra. Sí condenó, del griego katakrino, quiere decir sentenció.
eran declarados culpables y la condena inicial temporal, y analicen bien esto, inicial temporal, fue por destrucción. La de la humanidad en los tiempos de Noé, como dije recién, fue por un cataclismo, que también es destrucción, y también es una palabra griega. Acá es por destrucción, y la palabra también es muy conocida para nosotros. Catástrofe significa. Destrucción en griego es catástrofe. Entonces, cataclismo, catástrofe y anatema nos lleva siempre al mismo sentido. Destrucción. Destrucción y muy vergonzosa. Separado para destrucción. Diferentes palabras, pero el mismo final. ¿Por qué decía recién yo condena inicial temporal? Porque al igual que los espíritus encarcelados, a los exterminados en el diluvio, a los de Sodoma y Gomorra, junto con todos los impíos que mueren y van a morir, le falta un juicio, sentencia y condena final. Y todos vamos a pasar por ese juicio. Impíos y justos. Además que los justos va a ser un juicio sin condena, porque ya el precio, ¿quién lo pagó? El Señor en la cruz, por cada uno de nosotros. ¿Cuál fue la catástrofe sobre Sodoma y Gomorra? Dice el texto, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo, o sea, de advertencia para las generaciones futuras a los que habían de vivir impíamente, o sea, todos los impíos que seguían para adelante. Eso que pasó en Sodoma y en Gomorra verdaderamente es un anticipo de lo que va a ser el destino final de los malvados, el lago de fuego y azufre. El fuego representa la ira de Dios y el azufre, el estado de putrefacción que ese fuego produce en las personas o en los elementos quemados. Es un anticipo del lago de fuego y azufre, el destino de todos los impíos. Sobre Sodoma y Gomorra cayó eso, fuego y azufre. Ahora bien, en el verso 7, que lo vamos a ver más adelante, al igual que en el verso 5, el apóstol Pedro, a los creyentes de la diáspora, una especie de consuelo, le nombra un personaje que es justo, es decir, justificado, al cual se le ha imputado justicia, a crédito, la misma justicia de Cristo, aunque todavía el verbo no había sido encarnado. Ya nombró a Noé, pregonero de justicia, y ahora nombra a Lot. Lot era sobrino ¿de quién? De Abraham. El justo Lot, dice. Veamos un ejemplo, y ahora sí vayan a Génesis 19, de cómo era el pecado en los días del justo Lot en Sodoma. Y acá se pone interesante. Vamos con la Biblia a Génesis 19, vamos a leer una buena parte de ese capítulo, el 1 al 13. Cabe señalar y aclarar qué es lo que hacía Lot ahí en Sodoma. Bueno, Lot trabajaba junto con Abraham, se dedicaban a los mismos negocios, pero parece ser, o no es que parece ser, pasaba, los empleados de Lot y los empleados de Abraham no se estaban llevando muy bien. Pero aparte parece ser que Lot era un poco más ambicioso que Abraham. Entonces llegó un momento donde, como Abraham no quería injuriarlo a su sobrino porque lo quería mucho, y también era justo, también era un hijo de Dios, deciden separarse, y Lot advierte que la tierra de Sodoma era una tierra muy fértil, elige ese lugar. Lo que el tipo no se había dado cuenta era la gente que vivía ahí, las cosas que hacían. Pero lo cierto es que Sodoma no estaba ahí por gusto o porque tiró una moneda y dijo de suerte voy a ir ahí a Sodoma. No, Sodoma era geográficamente un lugar de mucha fertilidad donde se podía llevar a cabo con mucha productividad la tarea que Lot y que también Abraham, su primo, desarrollaba. Entonces él le eligió y Abraham le da a elegir, después lo estudian ustedes en Génesis, le da a elegir como un caballero, elige tú primero qué parte quieres estacionarte para trabajar. Y bueno, Lot elige esa parte donde está Sodoma. Eligió mal, Lot, pobre. Por eso siempre hay que orar y pedir la guía del Señor a ver a dónde vamos. Bueno, dice el verso 1 del capítulo 19, llegaron pues los dos ángeles. Y ya ahí nos da una perspectiva de que los ángeles se pueden percibir, o sea, tienen un cuerpo. Y no está diciendo que se hayan corporizado en otras personas, están diciendo que vienen los ángeles, vienen dos ángeles. Son ángeles de destrucción. Después ustedes estudien el capítulo 18 y van a ver que son ángeles de destrucción. Y que no los envía cualquiera, lo envía el ángel de Jehová. Porque estos ángeles se presentan primero a Abraham con el ángel de Jehová, con el Cristo preencarnado. Entonces eran ángeles de la destrucción. A Sodoma, ¿y en qué momento caen o llegan a esa ciudad? A la caída de la tarde. Y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. No quiere decir esto que Lot sea un vago, era un tipo muy trabajador. Y viéndolos Lot, o sea, advirtió, se dio cuenta Lot, siendo un hombre justo, que eran ángeles enviados por el Señor,
Y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo, o sea, le rindió pleitesía. Y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis, así como hacen la Dayana y el Leo cada vez que viene el Ariel, o como hacen la Priscila y el Federico cada vez que viene el Ariel, es la misma palabra, hospedar. Os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y hospedéis y lavaréis vuestros pies. Lavarse los pies también era una señal de pleitesía y de amor. Y por la mañana os levantéis. Quiere decir que estos ángeles también podían, además de tener un cuerpo, podían dormir. Y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no. O sea, Lot se pensaba que los ángeles pasaban y que pasaban ahí porque estaban haciendo turismo y después iban a hacer otras cosas. No, venían a destruir esa ciudad. Eran ángeles de destrucción. Ellos dijeron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió, o sea, los ángeles eran porfiados, pero Lot también era porfiado. Mas él porfió con ellos mucho y fueron con él y entraron en su casa y les hizo banquete. Quiere decir que también pueden comer. Pueden dormir, pueden comer, tienen cuerpos. Y les hizo banquete y coció panes sin levadura y comieron. O sea, pueden hacer varias cosas que hacemos los seres humanos. Lo demás lo dejo a criterio e imaginación de cada uno de ustedes. Verso 4, pero antes que se acostasen, o sea, también pueden dormir, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo, o sea, estaban todos. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácale para que los conozcamos. Ahí la palabra conozcamos, no es que ellos querían hacer vida social con estos varones. Ahora van a ver ustedes qué es lo que querían hacer, más o menos se imagina. Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo: os ruego, hermanos, y no es adelfos ahí la palabra, no es que eran hermanos ni espiritualmente ni hermanos en la fe, sino que eran conciudadanos en ese momento. Es importante hacer esa aclaración porque Lot era un hombre justo, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón, o sea que eran vírgenes. Ahí voy a hacer una aclaración. No encontramos en el relato bíblico que Lot haya tenido más de 2 hijos. Y ahora voy a explicar por qué. No se contradice la Biblia. Solamente tenía 2 hijas. Es probable que esas hijas hayan estado ya desposadas, o sea que ya hayan tenido un contrato prenupcial, pero todavía no estaban casadas, o sea, el matrimonio no se había consumado y ellas eran vírgenes. Por eso dicen: no han conocido varón. He aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón, os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones, a los ángeles, no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron: quita allá. Y añadieron: vino este extraño o este extranjero, que era Lot, para habitar entre nosotros y habrá de dirigirse en juez. Ahora le haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón Lot. Tengo que aclarar que esa violencia que le hacían al varón Lot no era la peor de las violencias. No llegaron a hacer la maldad que ellos querían hacer. Solamente lo violentaron y lo golpearon. Y después voy a explicar por qué también. Y cerraron la puerta. A los hombres que estaban a la puerta de la casa... me estoy salteando una parte. Ahora te haremos a ti más mal que a ellos, y hacían gran violencia al varón Lot. Y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron las manos... O sea, tenían superpoderes, y metieron a Lot en la casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Verso 12. Y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más? Los ángeles, además de que tienen cuerpo, además que tienen ciertos poderes que pueden comer y demás, no son omniscientes. Por eso le hacían preguntas que no tenían retórica, pero que necesitaban alguna respuesta de Lot. ¿Tienes aquí alguno más? Yernos, o sea, los prometidos, los esposas, o hijos y tus hijas. Bueno, nosotros después ustedes estudian todo el resto del capítulo 19 y el capítulo 20 y van a ver que Lot solamente tenía 2 hijas y una esposa, la cual después fallece, y la historia ustedes la conocen, no voy a ahondar en eso. Y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más? Yernos, tus hijos, tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo en este lugar, porque vamos a destruir, y una vez más el concepto de destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto Jehová nos ha enviado, y no estaban de paso, no estaban de vacaciones, para destruirlo. ¿Queda claro cuál es el pecado que querían practicar los hombres de Sodoma con estos ángeles? Está claro, ¿no? ¿Queda claro qué pasaje o qué libro de la Biblia tenía Pedro en mente cada vez que le escribía a los creyentes de la diáspora?
el libro de Génesis. ¿Queda claro el concepto de destrucción? En resumen, estos 3 versículos que ya vimos, además de asociar el destino de destrucción de los 3 grupos de pecadores con el destino de destrucción de los falsos profetas, también asocian los pecados de los 4 grupos. La semana pasada, Leonardo nos dio ciertas características de los falsos profetas. Tenían herejías que eran, ¿se acuerdan la palabra? Vengo nombrando esa palabra desde el principio. Separados para anatema, separado para destrucción. Esas herejías eran destructivas. Entonces, una de las características era que tenían herejías destructivas y también Leonardo dijo que eran avaros. El deseo de ellos es sacarle plata a la grey, y como los que conocemos ahora. No los voy a nombrar porque no tengo tiempo y porque a lo mejor alguno de ustedes simpatiza con algunos de ellos, aunque no creo. Herejías destructivas y avaricia. Ahora Pedro le está sumando nuevas características a estos falsos profetas, haciendo esta comparación con estos 3 grupos de pecadores. A los falsos profetas y maestros les agrega conocimiento superlativo de Dios, como los ángeles, como Lucifer y los ángeles caídos, muy sagaces, muy audaces a la hora de conocer teología y acomodarla de manera diabólica para intereses diabólicos. Así son los falsos profetas, conocen un montón. De hecho, Satanás y sus demonios conocen de teología mucho más que cualquiera de nosotros. Ellos han podido presenciar y ver cosas de la creación que nosotros todavía no vamos a ver. Y no sé si en el cielo nosotros vamos a poder ver cosas que ellos ya vieron. Entonces tienen un conocimiento de Dios más profundo que cualquier teólogo, inclusive que Saulo de Tarso, que San Agustín y que el mismo Atanasio. Yo tenía un gato que se llamaba Agustín. Son sagaces a la hora de conocer teología y acomodarla de manera diabólica para intereses diabólicos. Acá quiero hacer también una aclaración que la tenía que haber hecho al principio. Del mismo modo que hay un anatema, una separación para destrucción de estos falsos profetas, hay una disciplina y un juicio actual. Algo de eso habló Federico hace ya varios meses. Una disciplina para los hijos de Dios que conocen mucha doctrina, pero no la ponen en práctica. Y en el libro de Santiago, el hermano del Señor advierte, no se hagan maestros muchos de ustedes, porque recibirán mayor condenación. No quiere decir que se van a perder, sino que el filtro con el cual se los va a examinar a ellos va a ser más duro. Porque mientras más sabes, más se te va a demandar. Entonces, cuidado, porque es hermosa la doctrina, es hermosa la teología. Creo que a todos nosotros nos ha impactado desde siempre, desde que estamos en este lugar, conocer doctrina, conocer puntos teológicos que tal vez ni nos imaginábamos. Pero mientras más sabe uno, más se le va a demandar. No tiene mucho sentido que yo ande por la vida conociendo los 5 puntos y de todas formas, o de hacer de mi vida un manual de teología sistemática sin mi testimonio. No es consecuente con eso. Va a haber una disciplina. O sea, si nos vamos a aventurar en la empresa de conocer mucha doctrina, mucha teología, sepamos que tenemos que llevar una vida consecuencia de santidad. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Ustedes son inteligentes. Mientras más conozco, más se me va a demandar. Y no quiere decir eso que tengan que dejar de conocer. Lo que quiere decir es que la motivación tiene que ser la correcta. Bueno, continúo con los pecados. Intereses diabólicos, codiciosos y lascivos y rebeldes, como los ángeles que se casaron con mujeres. Así son los falsos profetas y los falsos maestros. Depravados e ingenieros del mal, como los hombres en los días, como la humanidad en los días de Noé. Pecado de sodomía, como lo de Sodoma. Y la mayoría de las veces nosotros cuando pensamos en el pecado de sodomía, lo único que se nos viene a la cabeza es el pecado de homosexualidad. Hombres que violan hombres. Pero en realidad no queda solamente ahí. Ellos, además de ser pervertidos, violaban a sus enemigos cada vez que ganaban una batalla. Era una forma de mostrar que los habían dominado y que los habían sojuzgados. Entonces el pecado de sodomía es pecado de hombres violando a hombres, pero también dentro de ese pecado de sodomía había hombres teniendo relaciones con mujeres usando, y perdone que sean tan gráficos, partes del cuerpo que no fueron diseñadas para tener relaciones. Eso también es sodomía. Y le voy a agregar algo peor todavía, y que se sigue practicando. Las 3 cosas se siguen practicando. Y los falsos maestros y los falsos profetas también practican eso. Relaciones sexuales con animales. Eso también hacían los de Sodoma. Zoofilia. O sea, no solamente violaban hombres, no solamente tenían relaciones sexuales con mujeres usando partes del cuerpo que no son diseñadas para eso, sino que también tenían relaciones sexuales
con animales. ¿Qué querían demostrar ellos? Que ellos podían dominar sobre otros hombres que eran sus enemigos, que podían dominar a las mujeres y que también podían dominar una parte de la creación que eran los animales. Era una mentalidad realmente aberrante. Así piensan también los falsos profetas y los falsos maestros. Terrible. ¿Ustedes creen que en el transcurso de la historia los falsos profetas y los falsos maestros no han practicado estos pecados? Seamos honestos, hay un montón de casos de falsos profetas y falsos maestros que se han dado a la luz pecados de perversidad sexual. Pero también tenemos que ser honestos. Dentro de la familia reformada también hay gente, hay pastores que han caído en pecados sexuales. En los próximos 3 versos marca un contraste entre el destino de los impíos y el destino de los justos. El verso 7 dice, ¿y libró a quién? ¿Cómo era Lot? Libró volvemos a 2 Pedro, verso 7, capítulo 2. Y libró al justo Lot. Lot, sobrino de Abraham, que no era perfecto, era un hijo de Dios y de acuerdo al relato anterior del Génesis, lo libró de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Esa liberación, porque él se salva junto con sus 2 hijas, la que no se salva la esposa, y ya ustedes conocen la historia de la estatua de sal, esa salvación fue producto de una oración de intercesión ¿de quién? En el verso 18, en el capítulo 18. Abraham estuvo negociando con Dios durante una buena cantidad de minutos acerca de la salvación de algunos posibles justos que hubiesen allí en Sodoma. Iba bajando el número. Esta mañana nos reíamos con Federico porque habíamos planificado que iban a ser solamente 4 los que oran, pero ahora después lo vamos a explicar bien, tienen que ser 4 y varón. Entonces cuando llegó, éramos 3 al principio, éramos el Leo, el Fede y yo, pero cuando llegó Sebastián dice, listo, ya está, podemos empezar. Entonces él va bajando el número, cuando va negociando con Dios, ¿destruirías por 10 justos? O sea, si hubiesen 10 justos en Sodoma, no, por esos 10 justos yo haría algo por esos 10 justos, dice el Señor. Pero ¿por qué no baja de 10? Porque 10 era el número mínimo de varones que se necesitaba en esa cultura de esa época para comenzar una reunión o una tertulia. Entonces, si Lot, que siendo justo y no era perfecto, y ahora al igual que Noé tampoco era perfecto, y ahora vamos a ver por qué, se salva, es en gran parte por esa oración de intercesión que ustedes van a estudiar después en la casa, en Génesis 18, 23 al 33. Dice el texto que Lot era abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Abrumado, del griego kataponeo, quiere decir que era hostigado, todo el tiempo lo estaban molestando, era un infierno vivir ahí. Más allá que el infierno es otra cosa. Pero él eligió ese lugar. Él tomó la decisión de ir a ese lugar de fertilidad. Tengamos cuidado cuando nos propongan algún negocio. Tengamos cuidado cuando tengamos que tomar alguna decisión. No todo, como decía mi papá y mi abuela, lo que brilla es realmente oro. Seamos sabios a la hora de tomar una decisión con respecto a algún trabajo o algún negocio. Era hostigado todo el tiempo por la nefanda, griego aselgeia, que significa conducta lasciva, o sea, pecados sexuales de toda clase. Literalmente, la gente de Sodoma, cuando se despertaba, lo primero que hacía en la mañana era pensar qué pecado sexual podían cometer, a qué podían violar, a un hombre, a una mujer o a un animal. Vivir en ese entorno para Lot, para el justo Lot, no tiene que haber sido para nada agradable. Verso 8. Porque este justo, o sea, justificado pero no perfecto, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Cuando el Señor nos justifica, y quédense tranquilos porque voy terminando, me faltan 20 minutos nada más, cuando el Señor nos justifica, la justicia, lo que justifica de nosotros es el alma. Tengamos tranquilidad con eso. Le pueden pasar un montón de cosas a este cuerpo. De hecho, si nosotros nos morimos, el cuerpo va al cementerio o al crematorio, donde ustedes quieran, pero el alma continúa. Y el alma es justificada. El alma no se pierde. El alma no se pierde aquellos que van al cielo. Aquellos que van al lago de fuego de azufre se pierde, pero con una conciencia. Esa alma va a recibir también un cuerpo en ese lugar. Pero fíjense que dice su alma justa. La imputación de justicia, la perfecta justicia de Cristo, se perfecciona en el alma de cada una de las personas, de los convertidos. Dice su alma justa. Dice el texto, justificado con un alma justificada, afligida, basanizo, torturaba. Él mismo torturaba su alma al ver el terror del pecado ajeno. Y me preguntan esta mañana, ¿cómo está tu alma en relación al pecado de los impíos? ¿Se siente torturada tu alma cuando ves pecado? ¿Qué sientes en tu ser interior cada vez que oyes a un falso profeta? ¿Sientes lo mismo que sentía el hermano Fabián, que apaga la máquina y se dedica a otra cosa?
¿Te da asco, te da dolor escuchar a un falso profeta? Hay algunos que son muy buenos, hay algunos que realmente son genios, pero hay algunos que son payasos. Los que son payasos a mí me generan mucha animadversión, rechazo, porque son ridículos realmente. ¿Qué sientes en tu ser interior cuando ves un matrimonio con dos personas del mismo sexo? Cuando ves que se están casando dos hombres o dos mujeres, ¿qué es lo que sientes? ¿Se aflige tu alma? En relación al Espíritu Santo, a la santidad que nosotros perseguimos, ¿sientes que tu alma se tortura por ver esa aberración? Cuando te enteras que en un lugar determinado del mundo la pedofilia es un lujo de los ricos, ustedes saben que hay una isla muy cara, una isla donde va la gente de mucha plata a vacacionar, donde la gente, políticos o gente de la realeza que tiene mucho dinero, practica como un lujo la pedofilia. Para ellos es un lujo la pedofilia. Las Islas Maldivas, los ricos de las Islas Maldivas practican ese pecado. Es muy fácil ir a vacacionar, es carísimo ir ahí, pero es muy difícil ir a predicar el Evangelio. Es muy difícil ir a evangelizar. Hace un tiempo atrás, un muchacho que se dedica junto a su esposa a misionar, son misioneros, ellos tienen su trabajo aparte, pero cada 6 meses viajan a distintas partes del mundo a proclamar el Evangelio, no pudieron entrar a las Maldivas. Te preguntan para qué entras y se fijan si tenés Biblias y demás. Es muy difícil entrar si no entras a vacacionar. Pero si en las vacaciones que vos estás allí, disfrutando, comenzás a predicar el Evangelio, te podés morir, te pueden matar. Bueno, los ricos, los políticos ricos, los de la realeza, practican pedofilia, compran niños para literalmente violarlos. ¿Se aflige tu alma por eso? ¿Siente tortura? Los que son padres. Verso 9. Sabe el Señor librar de tentación, pero sabe, quiere decir que está comprobado que el Señor tiene el deseo y la capacidad de rescatar de tentación a los piadosos. Tentación, ya lo dije, del griego peirasmo, es la misma palabra para prueba como para tentación. Es la misma palabra que encontramos en Santiago 1. Puede ser una prueba o puede ser una tentación, depende de cómo reaccionemos. Y dice a los piadosos, a los reverentes que le temen. Toda la vida cristiana es un peirasmo permanente. Nosotros vivimos en pruebas permanentemente. El domingo pasado, cuando vimos que el arca estaba vacía, eso, el arca o la urna, es una prueba de que estamos pasando una prueba económica. En el transcurso de la historia, Dios ha dado muestras magníficas de cómo ha actuado a favor de quienes deciden transitar las pruebas piadosamente. José, Daniel, sus amigos, y en este caso Noé y Lot. Si bien Noé y Lot eran hijos de Dios, y yo remarqué en varias oportunidades que eran justificados, no eran perfectos, luego de superar las pruebas, tanto la del diluvio como la de Sodoma y Gomorra, cayeron en pecados, y en pecados muy similares. Eso lo van a estudiar después ustedes en la casa. Después del diluvio, Noé cayó en un pecado, después de Sodoma y Gomorra, Lot también cayó en un pecado. Noé, en el Génesis capítulo 9, después lo estudian en casa, se emborracha, después de transitar todo el tema del diluvio, después de estacionar el arca, vaya a saber dónde, porque no la encontraron nunca más, o no pagó el parqueo, no sé qué hizo con el arca, debe haber sido algo extraordinario el arca, se emborracha, toma mucho vino, y uno de sus 3 hijos lo ve desnudo. Eso trae consecuencias terribles, después lo estudian. Y Lot, quien ya estaba viudo y solamente tenía sus 2 hijas, y los presuntos yernos también fallecieron en Sodoma, no alcanzaron a escaparse, lo estudian luego 10 capítulos después, en Génesis 19, las hijas lo emborrachan. Miren que los 2 pecados son iguales, o sea, porque le gustaba el tinto. Y acá hay varios que le gustan la cerveza, y el tinto y otro tipo de alcohol, tengan cuidado. Yo conozco un par, doy fe. Las hijas lo emborrachan, ¿y qué hacen con él? ¿Qué tienen? Un hombre inteligente, lo conoce. ¿Por qué? Porque en Zoar, en la tierra donde ellos se habían refugiado, una cueva, ellos no veían hombres, entonces las chicas tenían miedo de no tener descendencia, de que no continuara el linaje. Entonces lo emborrachan al padre, el padre no puso mucha resistencia, parece, y tienen relaciones con él. Y tienen hijos, los moabitas y otra tribu son los que aparecen allí, producto de esa relación que sería el pecado de ¿qué? De incesto, una relación incestuosa. Voy terminando, hermano, me queda un minuto nada más. Bueno, del mismo modo que Dios protege a los piadosos en todas las pruebas, a los que han decidido vivir en piedad y no en perfección, porque ellos eventualmente pecaron, pecados muy parecidos, nosotros también vamos a pecar.
Del mismo modo que Dios reserva y protege a los piadosos, Él reserva a los injustos para destrucción. Dice el texto, y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Los reserva, los separa, ¿por qué? Y porque son anatemas, separados para destrucción. Todos seremos juzgados. ¿Somos conscientes cada uno de nosotros de cuál va a ser el veredicto de nuestro juicio? Cada uno de los que están acá, ¿son conscientes de cuál va a ser el veredicto? Cada uno puede salir a la calle y decir, el día del juicio que yo voy a soportar y que alguna vergüenza va a haber por algunas cosas malas que yo hice, pero aún así voy a pasar la eternidad con el Señor. ¿Estás consciente de cuál va a ser ese veredicto? ¿Estás seguro de que sí vas a pasar la eternidad con el Señor? ¿O estás seguro de que no vas a pasar? ¿O no estás seguro? Bueno, es una pregunta importante. Venimos haciendo esa pregunta con distintas palabras desde que nos conocemos. Porque cada uno de nosotros tiene que tener una seguridad de salvación. Lo peor que le puede pasar a un ser humano es irse de este mundo sin Cristo. Eso es terrible. Ahora, también es terrible, o tal vez psicológicamente más terrible, es irse de este mundo creyendo que ha estado con Cristo toda su vida, pero no haberlo tenido. Cuidado con eso, ¿eh? Cuidado, porque algunos pueden pensar que son de la fe porque nacieron en un hogar cristiano, como yo, y a los 7 años presuntamente conocí al Señor, porque viene a una iglesia, porque se siente bien, porque le han confiado un ministerio, cualquier ministerio puede ser, todo es para la gloria del Señor, porque tiene amigos que son cristianos, porque se siente bien. Cuidado, porque alguno se puede creer que va a ir al cielo porque conoce mucha teología. Arrio conocía mucha teología también. El diablo conoce mucha teología también. Más que todos nosotros. Cuidado con eso, ¿eh? Hagamos siempre un examen de conciencia. ¿Soy realmente de la fe? Y no lo hagan a ese examen cuando el agua llega al cuello, cuando el médico le diagnostica alguna enfermedad terminal o alguna situación difícil. Examinaos a ver si está en la fe. Resumen final. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que se casaron con mujeres y tampoco perdonó a la humanidad impía en los tiempos de Noé y sí condenó a los de Sodoma y Gomorra, tampoco perdonará y también condenará a los falsos profetas y maestros. Este es el sentido real de estos 6 versículos. Daba la sensación al principio que Pedro estaba cambiando de tema, que había empezado Leonardo con los falsos profetas y maestros el domingo pasado y de repente nos traslada a 3 grupos de seres pecadores. ¿Y qué relación tienen? La relación que tienen es que estos 3 grupos aberrantes de pecados aberrantes son los que practican los falsos profetas y los falsos maestros. Entonces nosotros ahora tenemos un indicador de cómo podemos identificar a estos seres nefastos. De teología van a conocer mucho. Hay algunos que conocen un montón, que nos van a dar vuelta como una media. Pero ¿y cómo es su testimonio? ¿Cómo es su vida? ¿Cómo está su cuenta bancaria? ¿Qué es lo que buscan? No tiene nada de malo prosperar. El problema es cuando en una congregación lo único que prospera es el pastor. Yo sé que muchos de ustedes vienen de lugares así, donde lo único que prosperaba era el pastor. O el único que tenía una casa en la montaña era el pastor y el resto de la congregación todas las semanas. Y yo vengo de una congregación, paradójicamente, donde el último pastor practicaba sodomía. Practicaba sodomía. Entonces, acá no es una competencia de quién viene más lastimado. Todos venimos lastimados. Es como dice siempre Ariel desde que nos conoció. Esto es un sanatorio. Pero recuerden siempre eso. Yo vengo de una iglesia donde el último pastor se dejaba violar en el parque todos los viernes, de manera sistemática. Que el Señor bendiga su palabra.